escrito y narrado por Sabiduría Cotidiana. ¿Estás defendiendo tu paz interior? ¿Cuántas veces te has sentido incómodo por cómo alguien te trata, pero eliges callar para no causar un conflicto? Tal vez fue un comentario hiriente que ignoraste, una actitud que te hizo sentir pequeño, o incluso un comportamiento repetitivo que, aunque lo toleraste al principio, ahora pesa sobre tus hombros. ¿Te has dado cuenta de cómo, por miedo a parecer difícil, terminas cargando con cosas que no deberías soportar? Déjame decirte algo importante. Tu paz no tiene precio. Tus principios, tu dignidad y tu bienestar son algo que deberías proteger con fuerza, no como un acto de egoísmo, sino como un acto de respeto hacia ti mismo. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar cómo se comportan los demás, sí podemos decidir hasta dónde permitimos que sus acciones nos afecten. Porque la clave no está en cambiar a las personas, sino en definir qué límites estás dispuesto a establecer para proteger lo más valioso que tienes, tu equilibrio interior. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que un comportamiento de alguien más te roba la tranquilidad o incluso te aleja de tus valores? Quizás porque no querías parecer rudo o porque pensaste que era mejor dejarlo pasar. Pero, ¿a qué precio? A veces, tolerar lo intolerable se convierte en una forma de autocastigo y ni siquiera nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo. En este video vamos a hablar de 10 comportamientos que nunca deberías tolerar de nadie, no porque se trate de ser rígido o intransigente, sino porque hay cosas que, si las permites, inevitablemente dañan tu bienestar, tu autoestima y tu camino hacia una vida más plena. Recuerda, tú eres el guardián de tu paz interior y nadie tiene derecho a arrebatártela. Así que acompáñame en este recorrido. Reflexionemos juntos sobre cómo identificar esas actitudes, cómo establecer límites saludables y cómo aplicar los principios del estoicismo para tomar el control de tu vida sin ceder a comportamientos que no merecen un espacio en ella. Porque al final del día, la vida es demasiado corta para vivirla tolerando lo que no deberíamos soportar. Número 1. La falta de respeto. El límite que nunca debes cruzar. ¿Alguna vez has sentido que alguien te habla de una manera que te hace sentir pequeño, inferior o incluso invisible? Tal vez fue una crítica pública, una burla disfrazada de broma o incluso un comentario que parecía inofensivo, pero que al repetirse comenzó a desgastarte. ¿Y qué hiciste en ese momento? Es posible que hayas sonreído para evitar un conflicto, que te hayas callado porque no vale la pena discutir, o incluso que te hayas convencido de que no era tan grave. Pero déjame decirte algo. Cada vez que permites que alguien te falte al respeto, estás enviando un mensaje claro, tanto a esa persona como a ti mismo. Ese mensaje dice: no pasa nada si me tratas así, estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué permitimos la falta de respeto? Muchos de nosotros crecimos con la idea de que ser respetuoso implica aguantar ciertas actitudes o palabras por el bien de la armonía. Nos enseñaron que el conflicto es algo negativo y que evitarlo es señal de madurez. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántas veces guardar la calma realmente significó traicionar tu propia dignidad? El estoicismo nos invita a reflexionar. ¿Es justo para ti mismo permitir que alguien te trate de una forma que no tolerarías ver hacia un ser querido? Marco Aurelio decía: la dignidad y la virtud son tus escudos. No los entregues a nadie. Situaciones comunes de falta de respeto. Primero, interrumpirte constantemente. Imagina estar en una reunión o conversación donde alguien te corta cada vez que hablas, como si tus palabras no importaran. ¿Cómo te hace sentir eso? Segundo, comentarios despectivos. Puede ser un "no creo que puedas hacerlo",
o un siempre te equivocas. Palabras que, aunque parecen pequeñas, erosionan tu confianza poco a poco. Tercero, ridiculizar tus ideas o decisiones. Cuando compartes algo importante y la otra persona lo minimiza con un tono sarcástico o indiferente. ¿Te ha pasado? Cuarto, ignorar tus límites personales. Cuando alguien invade tu espacio, sea físico, emocional o incluso en la forma en que te habla, y no respeta tus peticiones de detenerse. ¿Cómo responder a la falta de respeto sin perder tu paz? El estoicismo nos enseña que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos decidir cómo responder. Esto no significa reaccionar con ira, sino con firmeza y calma, dejando claro que el respeto es una línea que no permites que se cruce. Reconoce la falta de respeto. Antes de reaccionar, identifica si lo que ocurrió realmente va en contra de tus valores. Pregúntate, ¿esto afecta a mi dignidad o es algo menor que puedo dejar pasar sin resentimientos? ¿Es un patrón repetitivo o un error aislado? Comunica tus límites con claridad. En lugar de reaccionar con enojo, responde con calma. Por ejemplo, cuando me interrumpes, siento que no valoras mi opinión. Me gustaría terminar de hablar antes de que respondas. Aprecio que tengamos opiniones diferentes, pero no tolero los insultos. Si queremos seguir conversando, debe ser con respeto. No busques cambiar al otro. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo nos posicionamos. Si una persona insiste en faltarte al respeto después de que estableces límites, tienes el derecho de distanciarte sin culpa. Estrategias para no tolerar la falta de respeto a largo plazo. Cultiva el respeto propio. Séneca decía, nadie puede menospreciarte sin tu consentimiento. Si te valoras a ti mismo, será más fácil exigir respeto de los demás. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus logros, tus valores y lo que aportas al mundo. Elige con quién te rodeas. Si alguien constantemente te falta al respeto, evalúa si realmente necesitas a esa persona en tu vida. A veces, la mejor manera de cuidar tu paz es alejarte de quienes no la respetan. Sé un modelo de respeto. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Cuando tú mismo practicas el respeto, creas un estándar que las personas a tu alrededor notarán y en muchos casos adoptarán. ¿Cuántas veces te has callado para evitar una discusión, aunque sabías que alguien te estaba faltando al respeto? ¿Qué te detuvo? Y más importante aún, ¿cómo te sentiste después? El respeto es la base de cualquier relación saludable, ya sea con un amigo, un compañero de trabajo o incluso contigo mismo. Permitir que alguien cruce esa línea es, en cierto sentido, una forma de cruzarla tú también. Empieza hoy. No necesitas un gran discurso ni una confrontación dramática. Basta con que decidas en tu corazón que no permitirás que nadie comprometa tu dignidad, porque mereces respeto y empieza por ti mismo. Número 2. La manipulación. El juego sutil que roba tu libertad. ¿Alguna vez te has sentido obligado a hacer algo que realmente no querías, pero que parecía imposible rechazar? Tal vez fue un favor que te pidieron con palabras dulces, una culpa que te hicieron sentir para que accedieras a sus deseos, o esa sensación de que, si no cumplías, eras el malo de la situación. ¿Cómo te sentiste después? Probablemente frustrado, agotado y hasta cuestionándote si debiste haber actuado de otra forma. La manipulación es uno de los comportamientos más dañinos que puedes tolerar. Es sutil, sigilosa y muchas veces se camufla como preocupación, cariño o incluso humor. Pero la verdad es que detrás de cada acto manipulador hay una intención de control sobre ti. El estoicismo nos enseña que nuestra libertad interna es sagrada y que debemos protegerla de quienes intentan doblegarla para sus propios intereses.
¿Qué es la manipulación y cómo reconocerla? La manipulación ocurre cuando alguien utiliza tácticas indirectas para influir en tus decisiones, acciones o emociones, siempre con el propósito de obtener algo para sí mismo. Puede ser difícil de identificar porque no siempre es agresiva. A menudo se presenta como algo inofensivo. Algunas formas comunes de manipulación. La culpa. Si realmente te importara, lo harías. El chantaje emocional. Si no haces esto, voy a estar muy decepcionado. La victimización. Siempre me dejas solo cuando más te necesito. La confusión o gaslighting. Eso nunca pasó. Estás exagerando. La falsa amabilidad. Halagos o promesas que después se convierten en expectativas. ¿Te suena familiar? Este tipo de tácticas no solo te obligan a actuar en contra de tu voluntad, sino que también siembran dudas sobre tus propias decisiones y valores. ¿Por qué toleramos la manipulación? Por miedo al rechazo. Queremos agradar y tememos que, si nos negamos, la otra persona nos deje de querer o respetar. Por sentimiento de culpa. Nos hacen sentir responsables por su felicidad o bienestar. Por falta de claridad. A veces no identificamos que estamos siendo manipulados hasta que ya es demasiado tarde. Pero déjame recordarte algo. Nadie tiene el derecho de controlar tus decisiones, ni siquiera quienes más quieres. Tu vida es tuya, y el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad está en actuar de acuerdo con tu razón y tus valores, no bajo la presión de otros. ¿Cómo enfrentar la manipulación con sabiduría estoica? Reconoce las señales de manipulación. ¿Sientes que tienes que justificarte constantemente? ¿Terminas haciendo cosas que no quieres para evitar conflictos? ¿Notas que tus emociones son usadas en tu contra? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, es probable que estés lidiando con un manipulador. Detente y reflexiona antes de actuar. Cuando alguien intenta manipularte, suelen buscar una reacción rápida antes de que tengas tiempo de pensar. Detente, respira y pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Estoy actuando por convicción o por presión? Como decía Epicteto, recuerda que no son los eventos los que te afectan, sino cómo interpretas esos eventos. Establece límites firmes. No necesitas entrar en discusiones largas. Una respuesta simple y directa puede ser suficiente. Entiendo lo que dices, pero no puedo hacerlo. Respeto lo que sientes, pero no estoy dispuesto a actuar en contra de mi voluntad. Al principio puede sentirse incómodo, pero con el tiempo te darás cuenta de lo liberador que es decir no cuando lo necesitas. Mantén la calma. Los manipuladores a menudo se alimentan de tus emociones. Si respondes con enojo, pueden usarlo en tu contra. Responde con serenidad y desapego emocional. Busca apoyo si es necesario. Hablar con alguien de confianza sobre la situación puede ayudarte a ver las cosas con más claridad. A veces, compartir nuestras experiencias nos ayuda a darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. El poder de recuperar tu autonomía. La manipulación no solo afecta tus decisiones, sino también tu relación contigo mismo. Cada vez que cedes a la presión de un manipulador, estás abandonando tu poder personal. Pero cuando comienzas a establecer límites y actuar según tus valores, recuperas tu autonomía y tu dignidad. Recuerda, no tienes la obligación de cumplir con las expectativas de los demás si eso significa traicionar tus principios. El estoicismo nos invita a vivir en armonía con nuestra naturaleza racional, y eso incluye defender tu libertad interior de quienes intentan aprovecharse de ella. ¿Hay alguien en tu vida que sientes que te manipula? ¿Cómo te afecta esto? ¿Y qué crees que podrías hacer para cambiarlo? Reflexiona sobre cómo puedes empezar a establecer límites, no solo para protegerte de la manipulación, sino para recuperar el control de tus decisiones. Recuerda, tu vida te pertenece. Nadie tiene el derecho de decidir por ti.
Número 3. La crítica destructiva. La herida que no tienes que aceptar. ¿Alguna vez has sentido que alguien critica todo lo que haces, pero no con la intención de ayudarte a mejorar, sino para hacerte sentir menos? Tal vez fue un comentario sobre tu trabajo, tu apariencia, tus decisiones o incluso tu forma de ser. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Probablemente confundido, dolido, tal vez incluso cuestionando si esa persona tenía razón. La crítica destructiva es una de las formas más comunes de socavar la confianza de alguien. A diferencia de la crítica constructiva, que busca ayudarte a crecer, la destructiva solo busca señalar errores, exagerar defectos o alimentar inseguridades. El estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y las palabras malintencionadas de otros están claramente fuera de nuestro control. Pero nuestra reacción a ellas está completamente en nuestras manos. ¿Qué es la crítica destructiva? La crítica destructiva suele venir envuelta en sarcasmo, desprecio o palabras disfrazadas de sinceridad. Puede ser directa o sutil, pero siempre tiene un objetivo claro: disminuirte o hacerte dudar de ti mismo. Ejemplos de crítica destructiva. ¿De verdad piensas que eso va a funcionar? Es una pérdida de tiempo. Con esa actitud nunca vas a llegar a ningún lado. No entiendo por qué te esfuerzas tanto, igual no eres tan bueno en eso. Qué bien para ser tú, acompañado de sarcasmo. ¿Te ha pasado? Estas palabras no buscan construir, sino erosionar tu confianza. ¿Por qué toleramos la crítica destructiva? Por inseguridad. Creemos, aunque sea en parte, que lo que dicen puede ser cierto. Por dependencia emocional. Si la crítica viene de alguien cercano, tememos perder su aprobación o afecto. Por falta de límites. No sabemos cómo responder o nos da miedo parecer sensibles si expresamos que nos molesta. Pero tolerar este tipo de críticas no solo afecta tu autoestima, sino que también abre la puerta para que se repita una y otra vez. Nadie tiene el derecho de usar sus palabras como un arma contra ti, y tú tampoco tienes la obligación de aceptarlas. ¿Cómo manejar la crítica destructiva con sabiduría estoica? El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que otros dicen, podemos elegir cómo interpretarlo y responder. Identifica la intención detrás de la crítica. Pregúntate: ¿esta persona realmente quiere ayudarme o simplemente busca herirme? ¿Sus palabras tienen algo de verdad o son solo opiniones malintencionadas? Séneca decía: la opinión de otros no debe definir tu valor, pues tu virtud no depende de la percepción ajena. No tomes la crítica como un ataque personal. La crítica destructiva suele reflejar más sobre quien la emite que sobre quien la recibe. Alguien que critica constantemente a los demás, a menudo, está proyectando sus propias inseguridades o frustraciones. Responde con calma y firmeza. No necesitas entrar en una discusión ni justificarte. Algunas respuestas útiles pueden ser: agradezco tu opinión, pero no la comparto. Entiendo que pienses así, pero yo veo las cosas de otra manera. Valoro el feedback constructivo, pero esto no me ayuda. Mantén la calma. No darles poder emocional a las palabras de un crítico es una victoria personal. Establece límites claros. Si la crítica destructiva es repetitiva, no tengas miedo de marcar un límite. Me doy cuenta de que sueles señalar lo que no hago bien, pero me gustaría que también reconocieras mis esfuerzos. No estoy dispuesto a seguir escuchando comentarios que no construyen. Reflexiona sobre ti mismo. No todas las críticas, por destructivas que parezcan, son completamente irrelevantes. Si algo te incomoda, pregúntate si hay una verdad detrás que puedas usar para mejorar. Pero si no es útil ni cierto, déjalo pasar. El impacto emocional de la crítica destructiva. ¿Cuántas veces una crítica te ha dejado pensando más tiempo del que quisieras?
Puede quedarse contigo por días, haciéndote dudar de ti mismo. Pero aquí está la clave. La opinión de los demás no define quién eres. Lo que importa es cómo actúas, cómo te esfuerzas y cómo te relacionas contigo mismo. El filósofo Epicteto decía: los insultos no nos afectan a menos que decidamos aceptarlos como tales. Deja que las palabras malintencionadas caigan como agua sobre un impermeable. No permitas que penetren tu interior. ¿Cómo proteger tu bienestar de la crítica destructiva? Rodéate de personas que construyan. Si alguien constantemente te critica sin motivo, evalúa si realmente merece un lugar en tu vida. Busca rodearte de personas que te apoyen y te impulsen a ser mejor, no de quienes te hunden. Fortalece tu confianza interna. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus valores y logros. Cuando estás seguro de quién eres, las críticas pierden fuerza. Sé crítico contigo mismo, pero desde el amor propio. No necesitas que otros sean destructivos contigo. Analiza tus errores, pero hazlo con el objetivo de crecer, no de castigarte. ¿Te has dejado afectar por las palabras de alguien que solo buscaba hacerte daño? ¿Qué puedes hacer para protegerte de la crítica destructiva en el futuro? Recuerda, no tienes el control sobre lo que dicen los demás, pero sí sobre cómo permites que sus palabras te impacten. Tu valor no se mide por las opiniones ajenas, sino por tu capacidad de mantenerte firme en tus principios y tu propósito. La próxima vez que alguien intente derrumbarte con críticas malintencionadas, respira, evalúa si merece tu atención y sigue adelante. Tu paz interior es más valiosa que cualquier palabra vacía. Número 4. El desprecio hacia tus límites. Defiende tu espacio y tu paz. ¿Cuántas veces has sentido que alguien cruza tus límites a pesar de haber dejado claro lo que necesitas o prefieres? Quizás fue un amigo que insiste en temas que te incomodan, un familiar que invade tu tiempo personal o un compañero de trabajo que espera que siempre estés disponible. ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿Te quedaste en silencio para evitar problemas o marcaste un alto? El desprecio hacia tus límites no es solo una falta de respeto, sino también una amenaza a tu bienestar emocional. El estoicismo nos recuerda que, aunque no podemos controlar el comportamiento de los demás, sí podemos decidir cómo reaccionar y qué tolerar. Establecer límites es un acto de virtud, un compromiso con nuestra dignidad y tranquilidad. ¿Qué significa que alguien desprecie tus límites? Cuando alguien ignora o minimiza tus límites, está enviando un mensaje claro. Tus necesidades no importan tanto como las suyas. Este desprecio puede presentarse de forma directa o más sutil, pero siempre genera incomodidad y, en muchos casos, resentimiento. Ejemplos de desprecio hacia tus límites. Insistir en algo después de que ya dijiste no. Esperar que estés siempre disponible, sin considerar tus responsabilidades. Burlarse de tus preferencias o decisiones, tratándolas como exageraciones. Invadir tu tiempo o espacio personal sin previo aviso. Hacer comentarios como, no es para tanto, estás exagerando. ¿Te suena familiar? Este tipo de comportamiento no solo erosiona tu paz, sino que también puede hacerte sentir invisible y desvalorizado. ¿Por qué toleramos el desprecio hacia nuestros límites? ¿Por miedo al conflicto? Decir no o reafirmar nuestros límites puede parecer incómodo, especialmente si tememos la reacción de la otra persona. Por inseguridad, dudamos de si realmente merecemos el respeto que estamos pidiendo. Por patrones aprendidos, si crecimos en un entorno donde nuestros límites no eran respetados, es fácil caer en la creencia de que es normal que otros los ignoren. Pero cada vez que permitimos que alguien cruce nuestros límites, le estamos enseñando que es aceptable hacerlo. ¿Cómo manejar el desprecio hacia tus límites con sabiduría estoica?
El estoicismo nos anima a actuar con firmeza y claridad, enfocándonos en lo que podemos controlar, nuestra respuesta y nuestras decisiones. Identifica tus límites. Antes de pedir respeto, debes tener claridad sobre qué necesitas proteger. Pregúntate, ¿qué me hace sentir incómodo o agotado? ¿Qué quiero priorizar en mi vida? Marco Aurelio decía: conoce bien lo que valoras y defiende eso con firmeza. Comunica tus límites de forma clara y calmada. Muchas veces las personas cruzan nuestros límites porque no los conocen. Usa un lenguaje directo pero respetuoso. Prefiero no hablar de ese tema. Agradezco tu interés, pero necesito tiempo para mí ahora. Te pido que no tomes decisiones que me afectan sin consultarme. Recuerda, establecer límites no es ser grosero, es cuidar de ti mismo. Repite si es necesario. Si alguien insiste en cruzar tus límites, reafírmalos sin caer en el conflicto. Por ejemplo, ya te mencioné que este tema me incomoda, agradecería que lo respetes. Entiendo tu punto, pero mi decisión no cambia. Establece consecuencias si es necesario. Si alguien persiste en ignorar tus límites, considera tomar medidas más firmes. Por ejemplo, limitar el contacto con esa persona, cambiar dinámicas en la relación. No estás siendo egoísta, estás protegiendo tu bienestar. La importancia de respetar tus propios límites. ¿Cómo puedes esperar que otros respeten tus límites si tú no lo haces primero? Si constantemente los ignoras por complacer a los demás, te envías a ti mismo el mensaje de que tus necesidades son secundarias. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza está en actuar de acuerdo con nuestros principios, incluso si eso significa incomodar a otros. Aprende a decir no sin culpa. Prioriza tus valores y necesidades sin miedo al juicio. Reconoce que mereces el mismo respeto que das a los demás. ¿Hay alguien en tu vida que cruza tus límites repetidamente? ¿Qué puedes hacer hoy para reafirmarlos con firmeza y tranquilidad? Recuerda que, al proteger tus límites, estás construyendo relaciones más auténticas y equilibradas. Defender tu paz no es egoísmo, es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Si algo o alguien te hace sentir incómodo, no temas actuar. Tu bienestar es tu responsabilidad, y marcar límites saludables es el primer paso hacia una vida más plena. Número 5. Las mentiras constantes. La distorsión de la realidad y su impacto en tu paz interior. ¿Cuántas veces has sido engañado por las palabras de alguien que te importa? Las mentiras, aunque puedan parecer pequeñas o inofensivas al principio, son una forma de manipulación que distorsiona la verdad y erosiona la confianza. Tal vez te han dicho cosas que sabías que no eran ciertas, o tal vez te han ocultado información importante, dejándote en la oscuridad sobre situaciones que deberían ser claras. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Te molestaste? ¿Te confundiste? ¿O simplemente lo dejaste pasar para evitar confrontaciones? Las mentiras constantes no solo son una falta de respeto, sino una violación directa de la confianza que forma la base de cualquier relación saludable. El estoicismo nos enseña que la verdad es fundamental para vivir una vida virtuosa, y permitir que otros mientan repetidamente no solo socava esa virtud, sino que también te aleja de la paz interior que tanto valoramos. ¿Qué son las mentiras constantes? Las mentiras constantes son aquellas que se repiten sin remordimiento y se convierten en un patrón. Son engaños deliberados que se dicen para manipular la percepción de la realidad, evitar consecuencias o proteger los intereses de alguien a expensas de otros. Este comportamiento puede no solo dañarte a ti directamente, sino también afectar las relaciones y la calidad de vida en general. Ejemplos comunes de mentiras constantes: mentiras por omisión.
no contar toda la verdad para evitar que alguien se entere de algo importante. Mentiras piadosas, decir algo blanco que parece inofensivo, pero que al final acaba siendo una distorsión de la verdad. Promesas incumplidas, decir que harás algo y no hacerlo sin una razón legítima. Exageraciones, inflar la realidad para hacer que las cosas parezcan mejores de lo que son. Manipulación emocional, mentir para que alguien se sienta culpable o responsable de algo que no es su culpa. ¿Por qué toleramos las mentiras constantes? A menudo toleramos las mentiras porque tememos las repercusiones de confrontar a la persona que miente. Puede que no queramos perder una relación o no queramos causar conflicto. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde, por mantener la paz o por no querer parecer duro, toleras una mentira? Este es un ejemplo clásico de cómo el miedo y la falta de límites claros nos lleva a aceptar comportamientos que no deberíamos. Algunas razones por las que toleramos las mentiras. Por miedo a perder la relación. Las mentiras suelen venir de personas cercanas y nos da miedo que enfrentarlas podría romper la relación. Por comodidad. En ocasiones, las mentiras pueden ser más fáciles de tolerar que la confrontación directa. Por falta de autoconfianza. Si no estamos seguros de nuestras propias percepciones o de lo que es correcto, podemos ser más susceptibles a aceptar mentiras. Por el deseo de agradar. En lugar de ser honestos y directos, preferimos mentir o permitir que otros lo hagan para evitar decepcionar. El impacto de las mentiras constantes en tu vida. Permitir que las mentiras entren en tu vida sin cuestionarlas puede tener efectos devastadores en tu bienestar emocional. Las mentiras crean confusión y ansiedad porque no sabes si lo que estás escuchando es verdad. Esta incertidumbre te roba la paz y puede afectar tu capacidad para tomar decisiones claras y racionales. Aquí algunos efectos de las mentiras constantes. Desconfianza. Una vez que se rompe la confianza, es difícil reconstruirla. Las mentiras minan la base de cualquier relación. Confusión. Si te dicen una cosa y luego otra, comienzas a dudar de lo que es real, lo que crea estrés mental. Deterioro de la autoestima. La constante exposición a la mentira puede hacerte sentir ignorante o poco valioso, como si no pudieras ver la verdad. Aislamiento. La gente que miente constantemente suele ser tóxica y eventualmente te alejarás de ella por tu propio bienestar. ¿Cómo manejar las mentiras constantes con sabiduría estoica? El estoicismo nos enseña que debemos actuar de acuerdo con la virtud y la razón, incluso cuando otros no lo hagan. La verdad es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Aceptar las mentiras no solo es permitir la injusticia, sino también un acto de autotraición. Aquí hay algunas estrategias que puedes usar para lidiar con las mentiras en tu vida. Reconoce la mentira sin reacciones impulsivas. Cuando descubras una mentira, respira profundamente y evita reaccionar de forma impulsiva. El estoico no se deja arrastrar por las emociones inmediatas, sino que busca la calma antes de actuar. Si puedes, haz preguntas para confirmar la verdad de manera calmada. ¿Estás seguro de eso? ¿Me puedes explicar un poco más sobre lo que dijiste? Establece límites claros sobre la verdad. No permitas que las mentiras sigan invadiendo tu vida. Comunica de forma clara que valoras la honestidad. Para mí es importante la verdad y prefiero saber lo que realmente está pasando. No quiero que me ocultes las cosas o me digas cosas que no son ciertas. Sé firme en tus principios. Si las mentiras persisten, considera alejarte de esa persona o situación. Recuerda que tu paz es más importante que mantener una relación que te haga daño. Si alguien miente constantemente y no muestra signos de cambio, no tengas miedo de poner distancia. Busca la verdad por ti mismo. En lugar de quedarte con la versión que te dan, busca la verdad con tus propios medios.
El estoico entiende que no se debe depender de las percepciones de los demás, sino que cada uno debe tener su propia comprensión de los hechos. ¿Te has encontrado alguna vez tolerando mentiras por miedo a confrontar la verdad? Si la respuesta es sí, es importante que reflexiones sobre cómo este comportamiento está afectando tu paz mental y tus relaciones. Recuerda que la honestidad es una virtud que debemos cultivar, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones con los demás. Vivir con la verdad es vivir con claridad, y esa claridad es esencial para tu bienestar. No tengas miedo de enfrentar las mentiras, porque al hacerlo te estás eligiendo a ti mismo y protegiendo tu paz interior. Número 6. La negatividad persistente, la carga emocional que bloquea tu crecimiento. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de pensamientos negativos, no solo por tu cuenta, sino por la influencia constante de alguien más? La negatividad persistente, ese hábito de ver el lado oscuro de todas las situaciones, es una de las fuerzas más poderosas que puede afectar tu bienestar. Tal vez tienes en tu vida a una persona que, sin importar cuán brillante sea el día, siempre logra enfocarse en lo malo, que encuentra un defecto en cada plan, o peor aún, que constantemente te arrastra a una mentalidad de pesimismo y desesperanza. ¿Te ha pasado? ¿Te has dado cuenta de cómo su actitud puede robarte tu energía, tu motivación y hasta tu paz interior? El estoicismo nos enseña a cultivar una mente fuerte, capaz de ver las dificultades como oportunidades para crecer, y nos invita a alejarnos de aquellos que nos arrastran a un mar de negatividad. Cuando permitimos que la negatividad constante de otras personas entre en nuestra vida, estamos eligiendo no solo nuestra propia tristeza, sino que también renunciamos a nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. La negatividad no solo es una carga emocional, es una forma de vida que, si no se enfrenta y se limita, puede volverse destructiva. ¿Qué significa la negatividad persistente? La negatividad persistente no es solo una crítica ocasional o un mal día. Es una actitud recurrente de ver lo malo en todo, de enfocarse solo en los problemas y de ignorar las soluciones. Las personas que viven en un estado constante de negatividad pueden proyectar su pesimismo a los demás, haciendo que aquellos que están a su alrededor también empiecen a ver la vida con los mismos lentes sombríos. Y esto, a largo plazo, puede afectar seriamente tu bienestar mental y emocional. Ejemplos comunes de negatividad persistente: quejas constantes sin disposición a cambiar. Hablar siempre de lo que no va bien, pero nunca hacer nada para mejorar la situación. Pesimismo ante los logros de otros. En lugar de celebrar los éxitos ajenos, la persona negativa suele restarles importancia o encontrarles un defecto. Descalificación de nuevas ideas. No importa cuántas veces se presente una solución, siempre habrá un pero o una razón por la cual no funcionará. Predecir lo peor. Expectativas negativas sobre el futuro, sin considerar que el cambio y la mejora son posibles. Falta de gratitud. En lugar de enfocarse en lo que tiene, se centra en lo que le falta o en lo que podría ir mal. ¿Por qué toleramos la negatividad persistente? La razón por la cual a veces permitimos que la negatividad se quede en nuestras vidas está relacionada con varias dinámicas emocionales. Nos cuesta alejarnos de las personas que están cerca de nosotros, ya sea por miedo a la confrontación, por no querer perder una relación, o por pensar que podemos ayudar a cambiar su forma de pensar. Sin embargo, la negatividad no solo es perjudicial para la persona que la expresa, sino que también afecta a quienes la escuchan. Al convivir constantemente con pensamientos negativos, nuestro propio estado mental se ve afectado. Algunas razones por las que toleramos la negatividad: por lealtad o amor. Queremos mantener la paz en las relaciones cercanas, como familiares o amigos,
incluso cuando su negatividad nos está afectando. Por la creencia de que es solo una fase, pensamos que si no confrontamos la negatividad ahora, eventualmente cambiará por sí sola. Por falta de autoconfianza, a veces nos dejamos influenciar por la visión negativa de los demás, especialmente si tenemos dudas sobre nosotros mismos o nuestras propias decisiones. Por la necesidad de ayudar, queremos ver lo mejor en las personas y pensamos que podemos cambiarlas si las apoyamos. Pero la verdad es que muchas veces no podemos cambiar la actitud de los demás, el impacto de la negatividad persistente en tu vida. La negatividad no solo afecta tu estado de ánimo, sino que tiene efectos profundos en tu bienestar físico y emocional. El estrés, la ansiedad y la sensación de desesperanza pueden incrementarse cuando estamos expuestos de manera constante a esta energía tóxica. La actitud negativa puede convertirse en un círculo vicioso, donde la queja y el pesimismo no solo afectan nuestra mentalidad, sino que también afectan nuestras decisiones, nuestro comportamiento y a largo plazo nuestras relaciones y nuestra salud. Algunos de los efectos de la negatividad persistente incluyen aumento del estrés y la ansiedad. Las preocupaciones constantes sobre lo peor que puede suceder nos paralizan y nos impiden disfrutar del momento presente. Falta de motivación. La negatividad tiende a hacernos sentir como si nada valiera la pena, apagando nuestra energía para perseguir metas o proyectos. Relaciones tóxicas. La constante queja y el pesimismo pueden generar distanciamiento entre personas, porque al final nadie quiere estar alrededor de alguien que siempre ve el vaso medio vacío. Autoestima deteriorada. Si estamos rodeados de gente que constantemente critica o minimiza, comenzamos a dudar de nuestras propias capacidades y decisiones. ¿Cómo manejar la negatividad persistente con sabiduría estoica? El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las emociones y actitudes de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder ante ellas. Aquí hay algunas estrategias estoicas que puedes usar para proteger tu paz y bienestar frente a la negatividad persistente. Establece límites claros y saludables. El primer paso para lidiar con la negatividad es protegerte. Esto no significa ignorar a las personas, sino limitar las interacciones cuando éstas son destructivas para tu estado mental. Te aprecio, pero no quiero seguir escuchando sobre lo que no funciona. Si quieres hablar de soluciones, estoy aquí. Sé un modelo de pensamiento positivo y equilibrado. En lugar de dejar que la negatividad te arrastre, sé el faro de calma en medio de la tormenta. Si alguien constantemente se queja, en lugar de sumarte, puedes ofrecer una perspectiva distinta. Entiendo que esto te frustra, pero ¿has considerado qué soluciones podrían haber? ¿Cómo podemos ver esta situación desde otro ángulo? Enfrenta la realidad sin resignarte. Como enseñaba Epicteto, no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo respondemos a ello. La negatividad persistente solo tiene poder sobre ti si la permites que lo tenga. Si alguien está constantemente negativo, no tienes que dejarte influir por su perspectiva. Puedes observar la situación con distancia y mantener tu mente serena. Aleja a las personas tóxicas si es necesario. Si la negatividad persiste y no cambia, no tengas miedo de poner distancia entre tú y esa persona. Esto puede ser difícil, pero recuerda que tu bienestar mental y emocional debe ser una prioridad. Proteger tu paz no es egoísta, es un acto de autocompasión y autocuidado. ¿Te has dado cuenta de cuánta influencia puede tener la negatividad de los demás sobre tu propio bienestar? Es hora de que empieces a elegir conscientemente con quién te rodeas y cómo permites que las actitudes de los demás te afecten. Recuerda que, aunque no podemos controlar las emociones de otros, sí podemos decidir cómo responder a ellas.
La vida es demasiado corta para quedarnos atrapados en una espiral de negatividad. Al proteger tu paz interior y buscar siempre el equilibrio, te estarás eligiendo a ti mismo y construyendo un camino hacia una vida más virtuosa y plena. Número 7. La agresión verbal o física, el daño irreparable que va más allá de las palabras. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona que, en un momento de frustración, ha lanzado palabras que te hicieron sentir pequeño o inferior? O peor aún, has sido víctima de una agresión física que no solo te dejó cicatrices en el cuerpo, sino también en el alma. La agresión, ya sea verbal o física, es una de las formas más destructivas de trato hacia otro ser humano. Es una violación directa de tu dignidad y en muchas ocasiones se convierte en un ciclo de dolor, resentimiento y sufrimiento innecesario. La agresión no solo atenta contra tu bienestar, sino también contra los principios de paz, respeto y humanidad que buscamos cultivar en nuestra vida diaria. El estoicismo nos enseña que la virtud es nuestra única fuente verdadera de paz y libertad, y que debemos protegerla a toda costa. Una persona que recurre a la agresión, ya sea verbal o física, está lejos de vivir según los valores estoicos de autocontrol, racionalidad y respeto mutuo. A veces puede que no podamos evitar que alguien actúe de esta manera hacia nosotros, pero siempre tenemos el poder de decidir cómo responder y poner límites saludables para proteger nuestra paz. ¿Qué es la agresión verbal o física? La agresión verbal es cualquier forma de comunicación que busca dañar emocionalmente a otra persona, ya sea mediante insultos, amenazas, humillaciones o sarcasmo cruel. Es una forma de ataque que tiene el poder de destruir la autoestima y la confianza de alguien de manera profunda. Por otro lado, la agresión física es cualquier acto de violencia física que causa daño corporal, desde empujones hasta golpes graves. Ambos tipos de agresión son formas de controlar, manipular y dominar a otra persona y tienen efectos devastadores en quien las recibe. Ejemplos de agresión verbal incluyen insultos y ofensas, llamar a alguien nombres, humillarlo en público o hacer comentarios crueles sobre su apariencia, habilidades o valor como persona. Amenazas, utilizar el miedo para intimidar a alguien, como si no haces esto, sufrirás las consecuencias. Sarcasmo destructivo, comentar de manera burlona y cruel para hacer que la otra persona se sienta menospreciada o inútil. Chismes y rumores, hablar mal de alguien a sus espaldas para dañar su reputación y bienestar emocional. Ejemplos de agresión física incluyen golpes y empujones, cualquier tipo de contacto físico que cause dolor o daño, como una bofetada o un empujón, amenazas físicas, mostrar signos de violencia como levantar el puño o acercarse de manera amenazante, tocar a alguien de manera no consensuada, cualquier forma de contacto físico sin el consentimiento de la otra persona. ¿Por qué toleramos la agresión verbal o física? La agresión es algo que por lo general se tolera demasiado. Muchas veces lo hacemos por miedo o porque creemos que podemos cambiar a la persona agresiva. A veces, el ciclo de la violencia se inicia por pequeñas agresiones que poco a poco se van acumulando, y lo que parece un incidente aislado se convierte en una constante. El miedo a la confrontación, la falta de autoestima o la dependencia emocional de la relación pueden hacernos ignorar las señales de abuso y permitir que este tipo de comportamiento persista. Algunas razones por las que toleramos la agresión. Por miedo. El miedo a la violencia o a las consecuencias de confrontar a la persona agresiva nos hace callar, tolerar y aceptar comportamientos que no deberíamos. Por dependencia emocional. Si dependemos emocionalmente de alguien, ya sea una pareja, amigo o familiar, podemos sentir que no tenemos otra opción que soportar la agresión.
Por normalización, si hemos crecido en un entorno donde la agresión verbal o física es algo normal, puede que no reconozcamos los efectos dañinos de estos comportamientos. Por baja autoestima, si no creemos en nuestro propio valor, podemos permitir que otros nos traten de forma irrespetuosa, pensando que no merecemos ser tratados mejor. El impacto de la agresión verbal o física en tu vida. El impacto de la agresión no se limita al momento en que ocurre. La agresión deja heridas profundas que afectan la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Las cicatrices emocionales y físicas pueden durar mucho más tiempo que las visibles. La agresión deteriora nuestra confianza, puede llevarnos a vivir con ansiedad y, en casos graves, puede dejar secuelas psicológicas duraderas, como trastornos de estrés postraumático, depresión o problemas de autoestima. La agresión, ya sea verbal o física, socava nuestra dignidad y nos hace sentir inseguros de quiénes somos y de las relaciones que tenemos. Algunos de los efectos de la agresión verbal o física incluyen baja autoestima. Ser víctima de agresión puede hacernos sentir inútiles, inferiores o no merecedores de respeto y amor. Ansiedad y miedo constante. Vivir con la amenaza de la agresión crea un ambiente de tensión constante, donde nunca sabemos cuándo o cómo ocurrirá el siguiente ataque. Desconfianza en los demás. La agresión puede llevar a un aislamiento social, donde nos volvemos más desconfiados de quienes nos rodean, incluso si son personas que realmente nos aman. Trastornos psicológicos. El abuso verbal o físico puede causar daño psicológico a largo plazo, desde depresión hasta trastornos de ansiedad, afectando nuestra capacidad para llevar una vida plena. ¿Cómo manejar la agresión verbal o física con sabiduría estoica? El estoicismo nos invita a vivir con autodominio y sabiduría, y nos enseña que no debemos permitir que las acciones de los demás controlen nuestras emociones. La respuesta ante la agresión debe ser firme, pero racional, buscando siempre la paz y el respeto por encima de la confrontación innecesaria. Aquí hay algunas estrategias para manejar la agresión en tu vida. Establece límites firmes. La primera regla, cuando se enfrenta la agresión, es no tolerarla. Hablar claramente sobre los límites de lo que consideras aceptable. No voy a tolerar que me hables de esa manera. Si me tocas, la conversación termina aquí. Mantén la calma y la compostura. En lugar de responder con ira o violencia, el estoico se mantiene tranquilo y racional, sin dejar que las emociones del momento lo controlen. Si la agresión verbal se vuelve intensa, responde con serenidad, mostrando que no te dejas arrastrar por la provocación. Entiendo que estás enojado, pero no voy a permitir que me hables así. Retírate si es necesario. Si la agresión se convierte en física, o si la situación se vuelve peligrosa, lo mejor es alejarse y buscar ayuda. Tu seguridad es lo primero. Este comportamiento no es aceptable y no voy a quedarme en una situación peligrosa. Necesito irme. Busca apoyo profesional si es necesario. En casos de abuso prolongado o agresión física constante, no dudes en buscar ayuda de un terapeuta, consejero o incluso de las autoridades si es necesario. El estoicismo también reconoce la importancia de buscar la ayuda adecuada cuando enfrentamos situaciones fuera de nuestro control. ¿Te has encontrado alguna vez tolerando la agresión de otros por miedo o por amor? Es crucial que empieces a reconocer que nadie tiene el derecho de atacarte verbal o físicamente y que tu paz y dignidad son invaluables. No dejes que las acciones de otros te despojen de tu poder interior. Como los estoicos nos enseñan, tú eres el único dueño de tu mente y emociones y nadie tiene derecho a violar esa paz. La agresión nunca debe ser tolerada. Tu bienestar y tu dignidad deben ser siempre tu prioridad. Número 8. El menosprecio hacia tus logros o sueños. La sombra que apaga tu luz.
¿Alguna vez has compartido una idea o un logro con alguien cercano, esperando apoyo o al menos reconocimiento, solo para ser recibido con una mirada de desdén o una crítica destructiva? El menosprecio hacia tus logros o sueños es uno de los comportamientos más dañinos que puedes enfrentar, especialmente cuando proviene de personas cercanas a ti. Cuando alguien menosprecia tus esfuerzos, no solo te está ignorando o descalificando tus logros, sino que también está atacando la esencia de tu motivación y tus sueños más profundos. Este tipo de comportamiento puede hacerte dudar de ti mismo, de tus capacidades y, lo peor de todo, puede robarte la pasión y la energía para seguir persiguiendo lo que realmente deseas en la vida. El estoicismo nos recuerda que nuestro valor no está definido por la opinión de los demás, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestros principios y en la búsqueda de nuestras propias virtudes. El menosprecio hacia tus logros o sueños es una forma de ignorancia o envidia de aquellos que no han logrado comprender tus metas, y tu respuesta debe ser siempre guiada por la razón y el autocuidado. En lugar de dejar que la negatividad de los demás te afecte, debes seguir tu camino con confianza, recordando que lo que haces tiene un valor intrínseco, independientemente de la opinión externa. ¿Qué significa el menosprecio hacia tus logros o sueños? El menosprecio hacia tus logros o sueños se refiere a cualquier actitud o comentario que minimiza, descalifica o ignora tus esfuerzos y aspiraciones. Esto puede manifestarse de diversas formas, como comentarios sarcásticos, burlas o simplemente no reconociendo tus esfuerzos. Es un acto de invalidación de tus sentimientos, deseos y éxitos, y puede tener un impacto negativo en tu motivación y autoestima. Lo que parece una pequeña burla o comentario sin importancia puede ser la chispa que encienda las dudas internas sobre tu propio valor. Ejemplos de menosprecio hacia tus logros o sueños incluyen descalificación de tus éxitos. Eso no es para tanto, cualquiera lo hace. O, ¿de verdad crees que eso es un logro? Burlarse de tus metas. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? No es tan importante. O, eso nunca va a funcionar. ¿Para qué te empeñas? Ignorar tus esfuerzos, no reconocer tus sacrificios o logros, ni siquiera cuando los mencionas explícitamente. Imponer sus propios sueños como mejor opción. Tratar de convencerte de que tus metas no tienen valor y que deberías estar persiguiendo algo diferente, más realista o práctico. ¿Por qué toleramos el menosprecio hacia nuestros logros o sueños? A veces, toleramos este tipo de comportamiento porque, en un intento de agradar o mantener la paz, permitimos que los demás invaliden nuestros sentimientos y aspiraciones. También puede ser el resultado de una falta de confianza en uno mismo o una dependencia emocional de la aprobación externa. Muchas veces no queremos crear conflictos o enfrentarnos a las críticas, por lo que, en lugar de defender nuestros sueños, nos callamos y permitimos que los comentarios negativos sigan afectándonos. Pero es importante entender que tolerar el menosprecio es aceptar que otras personas tienen el poder de determinar nuestro valor y nuestras metas. Algunas razones por las que toleramos el menosprecio: por miedo al rechazo. Tememos que si respondemos o nos defendemos, la persona se aleje o se moleste. Por la necesidad de validación externa. Si no tenemos una base sólida de autoconfianza, es fácil caer en la trampa de buscar aprobación en los demás, incluso si eso significa que nuestros sueños y logros sean ignorados. Por la creencia de que son solo opiniones. Pensamos que lo que los demás dicen no debería afectarnos, pero las críticas o comentarios negativos pueden calar más de lo que creemos. Por la influencia de personas cercanas. Si las personas que menosprecian nuestros logros son familiares o amigos cercanos,
A veces toleramos el comportamiento por el deseo de que nos acepten o por el miedo a confrontarlos. El impacto del menosprecio hacia tus logros o sueños. El impacto de ser constantemente menospreciado en cuanto a tus sueños y logros puede ser devastador. Lo que comienza como una crítica superficial puede, con el tiempo, convertirse en un golpe directo a tu confianza y motivación. Este tipo de comentarios tiene el poder de hacerte cuestionar si realmente lo que estás haciendo tiene valor, si tus metas son alcanzables o incluso si mereces tener sueños. El menosprecio no solo afecta la forma en que ves tus logros, sino que también socava tu sentido de identidad y tus aspiraciones. Algunos de los efectos del menosprecio incluyen pérdida de motivación. Cuando tus logros son constantemente minimizados, puedes empezar a sentir que no valen la pena y perder el impulso para seguir adelante. Dudas sobre tu valía. Si constantemente te dicen que lo que haces no es importante, puedes empezar a creerlo, debilitando tu autoestima y confianza. Desapego de tus sueños. La constante invalidación puede hacerte empezar a cuestionar si realmente vale la pena seguir persiguiendo lo que te apasiona. Sentimiento de frustración y resentimiento. El menosprecio puede generar emociones de enojo y resentimiento, especialmente si proviene de personas que creías que te apoyarían. ¿Cómo manejar el menosprecio hacia tus logros o sueños con sabiduría estoica? El estoicismo nos enseña que lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias respuestas, pensamientos y actitudes. Cuando alguien menosprecia tus logros o sueños, recuerda que esa es solo su opinión y que no debe definir el valor de tus esfuerzos. Aquí hay algunas estrategias estoicas para manejar este tipo de situaciones. Establece tu propio valor. Recuerda que tu valor no depende de la aprobación externa. Tú eres quien decide qué es importante en tu vida y en qué basas tu éxito. Si alguien menosprecia lo que haces, eso no cambia el hecho de que tu esfuerzo y tus metas son válidas y dignas. No tomes las críticas de manera personal. En lugar de sentirte atacado, trata de ver la crítica desde una perspectiva racional. La persona que te menosprecia puede no comprender tus sueños o no tener la misma visión. La crítica no es un reflejo de tu valor, sino de la perspectiva limitada de esa persona. Responde con calma y firmeza. Si decides confrontar el menosprecio, hazlo de manera tranquila y respetuosa. No respondas con ira, sino con claridad. Entiendo que no compartas mi punto de vista, pero esto es algo importante para mí y seguiré trabajando por ello. Haz de tus logros tu fuente de satisfacción interna. No busques la validación externa. El verdadero sentido de éxito proviene de la satisfacción interna de saber que estás trabajando hacia tus propios objetivos. Cada pequeño logro es un paso hacia tu crecimiento personal, independientemente de la opinión de los demás. ¿Te has sentido alguna vez menospreciado por tus sueños o logros? Es importante recordar que tus metas son valiosas porque son tuyas, no porque los demás las aprueben o las comprendan. El menosprecio hacia tus esfuerzos no debe detenerte ni hacerte dudar de tu camino. Tú eres el único que sabe lo que te motiva, lo que te apasiona y lo que te hace crecer. Sigue trabajando hacia tus sueños con determinación y no permitas que la opinión de los demás te desvíe de tu ruta. Número 9. El abuso de tu generosidad. Cuando dar se convierte en una carga. ¿Alguna vez has dado todo lo que tenías, ya sea tu tiempo, energía o recursos, solo para que la persona a la que se lo diste te pida más sin mostrar ningún tipo de gratitud? O tal vez has estado en una situación en la que, al ofrecer tu ayuda o apoyo a alguien, te das cuenta de que la persona nunca está satisfecha y siempre espera más de ti, sin tener en cuenta tus límites.
Este tipo de comportamiento se conoce como el abuso de tu generosidad y puede ser emocionalmente agotador y destructivo para tu bienestar. A menudo, el que abusa de tu generosidad no se da cuenta de que está sobrecargándote o, peor aún, lo hace conscientemente porque sabe que puede ser una fuente confiable de apoyo. El estoicismo nos enseña que la generosidad debe ser un acto de virtud, pero no a expensas de nuestra paz interior o bienestar. Dar es un acto noble, pero no debemos permitir que nuestra bondad sea utilizada en exceso o de manera egoísta por otros. La verdadera generosidad está guiada por la sabiduría y el autocuidado, sabiendo cuándo es adecuado dar y cuándo es necesario establecer límites. El abuso de tu generosidad no solo te desgasta emocionalmente, sino que también puede dejarte con una sensación de resentimiento o de haber sido explotado. ¿Qué significa el abuso de tu generosidad? El abuso de tu generosidad ocurre cuando otras personas constantemente toman ventaja de tu disposición a ayudar o compartir, sin considerar tus propios límites o necesidades. Esto puede manifestarse de diversas formas, desde pedir favores de manera reiterada hasta aprovecharse de tu tiempo, recursos o esfuerzos sin mostrar gratitud o reciprocidad. Es importante destacar que el abuso no solo se limita a aspectos materiales, sino también a tu tiempo y energía emocional. Ejemplos de abuso de tu generosidad incluyen pedirte favores constantemente sin ofrecer algo a cambio. Hay personas que siempre te piden que hagas cosas por ellas, pero nunca están dispuestas a ayudarte cuando lo necesitas. Ignorar tus límites personales. Algunos pueden pedirte cosas que sabes que te sobrecargarán, como que les hagas trabajos extra, cubras tus responsabilidades y las suyas, o que les des más tiempo del que tienes disponible. Tomar ventaja de tu bondad sin mostrar gratitud. En lugar de sentirse agradecidos por tu ayuda, algunas personas simplemente asumen que siempre estarás disponible para ellos, sin reconocer lo que estás sacrificando al ayudarles. Hacer un uso excesivo de tu generosidad sin cambiar su comportamiento. Por ejemplo, una persona que siempre se encuentra en dificultades, pero nunca trata de mejorar su situación, esperando que tú siempre estés allí para solucionarlo. ¿Por qué toleramos el abuso de nuestra generosidad? El abuso de la generosidad ocurre, en muchos casos, porque tenemos miedo de decir no, o sentimos que debemos ser siempre amables y serviciales, incluso cuando esto va en contra de nuestros propios intereses. A veces, el miedo a decepcionar a otros o el deseo de ser visto como una buena persona nos lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, sin darnos cuenta de que esto está agotando nuestras propias reservas emocionales. También puede ser que no reconozcamos los límites apropiados, creyendo erróneamente que ayudar a los demás es siempre lo correcto, sin importar el costo personal. Algunas razones por las que toleramos el abuso de nuestra generosidad incluyen, por miedo a la confrontación, no queremos ser vistos como egoístas o crueles si decimos no a alguien que constantemente nos pide favores. Por el deseo de ser querido o aceptado, el miedo al rechazo o al juicio de los demás puede hacernos decir sí, incluso cuando sabemos que no podemos ayudar. Por la falta de autoestima. Si no reconocemos nuestro propio valor o necesidades, es posible que pongamos siempre las de los demás primero, sin defender nuestras propias fronteras. Por el miedo a ser percibidos como egoístas, creemos que si no ayudamos o damos lo que otros piden, seremos considerados egoístas o insensibles, lo que puede hacernos sentir culpables. El impacto del abuso de tu generosidad. El abuso de tu generosidad puede tener efectos perjudiciales a largo plazo. Lo más evidente es que te sentirás agotado emocional, mental y físicamente. Siempre estarás dando sin recibir lo mismo a cambio, lo que puede generar resentimiento,
hacia las personas a las que has ayudado. Además, el constante dar sin límites puede hacerte sentir que tus propios deseos y necesidades no tienen valor. La falta de reciprocidad puede hacerte cuestionar tu propio sentido de valía y hacerte sentir como si estuvieras siendo explotado. Algunos de los efectos del abuso de tu generosidad incluyen desgaste emocional. Dar constantemente sin recibir a cambio puede generar agotamiento emocional y estrés, lo que afecta tu bienestar general. Resentimiento hacia la persona que abusa de ti. Cuando no se muestra gratitud o cuando alguien aprovecha tu generosidad, es fácil que empieces a sentir resentimiento, lo que puede deteriorar la relación. Sentimiento de no ser valorado. Si siempre estás dando sin recibir apoyo, puedes sentirte invisible o ignorado, como si tus esfuerzos no tuvieran valor. Agotamiento físico y mental. El sacrificio constante de tu tiempo y recursos puede dejarte sin energía para atender tus propias necesidades y deseos. ¿Cómo manejar el abuso de tu generosidad con sabiduría estoica? El estoicismo nos enseña que la generosidad debe estar guiada por la virtud y la razón, y que no debemos permitir que el abuso de los demás controle nuestras emociones. Es fundamental reconocer nuestros propios límites y ser firmes al establecerlos, recordando que proteger nuestro bienestar es una prioridad. Aquí hay algunas estrategias para manejar el abuso de tu generosidad de manera estoica. Establece límites claros y firmes. El primer paso es reconocer cuando alguien está abusando de tu generosidad. Cuando esto suceda, establece límites claros y firmes sin sentirte culpable por hacerlo. Decir no de manera respetuosa y sin justificaciones es una habilidad importante que te ayudará a protegerte de la explotación. Lo siento, no puedo ayudarte con eso en este momento. No permitas que la culpa te controle. El estoico no se deja manipular por las emociones de culpa. Si alguien te hace sentir mal por no dar más de lo que puedes, recuerda que tu bienestar y límites deben ser respetados. Entiendo que necesites ayuda, pero yo también tengo mis propios límites y responsabilidades que debo atender. Recuerda que dar no siempre significa sacrificarse. Dar debe ser un acto de virtud, no de sacrificio. Hazlo cuando realmente puedas, pero no a costa de tu propia salud emocional o física. Dar sin reservas puede convertirse en una carga si no sabes cuándo decir no. Doy cuando tengo la capacidad de hacerlo sin comprometer mi bienestar. Prioriza el autocuidado. Recuerda que el autocuidado no es egoísmo. Al cuidar de ti mismo, te aseguras de estar en una posición donde puedas seguir ayudando de manera efectiva cuando sea necesario. Ahora mismo necesito tiempo para mí, así que no puedo comprometerme a ayudar con esto. ¿Te has dado cuenta de que alguien ha abusado de tu generosidad en alguna ocasión? Es importante que reconozcas que dar es un acto de virtud, pero solo cuando no te pone en una posición de agotamiento o sacrificio excesivo. Tienes todo el derecho de establecer límites y de decir no cuando algo no te beneficia o te desgasta. No permitas que nadie aproveche tu bondad. Tu bienestar y paz interior son lo primero. Y recordar esto te permitirá ser más consciente y sabio en la manera en que ofreces tu ayuda y generosidad en el futuro. Número 10. La falta de responsabilidad. El peso de no asumir las consecuencias. ¿Cuántas veces has tenido que cargar con las consecuencias de las acciones de otros? Quizá alguien cercano a ti no asumió la responsabilidad de sus errores y en lugar de aprender de ellos, te hizo cargar con las consecuencias, ya sea de forma directa o indirecta. Este comportamiento puede ser increíblemente frustrante,
porque no solo afecta tus propios planes y objetivos, sino que también puede crear un ambiente de desconfianza y resentimiento. La falta de responsabilidad es uno de los comportamientos más tóxicos que puedes tolerar, ya que mina la confianza y crea dinámicas desbalanceadas en las relaciones, donde una persona siempre se ve obligada a hacerse cargo de los problemas que no le corresponden. El estoicismo, como filosofía de vida, nos enseña que es nuestra responsabilidad asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones y acciones. Los estoicos entendían que el control sobre nuestras vidas y el bienestar depende, en gran medida, de la capacidad para ser responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Vivir de acuerdo con principios estoicos significa tener la disposición a enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones sin buscar excusas ni culpar a otros. En el caso de las personas que evaden su responsabilidad, el estoicismo nos invita a alejarnos de estos comportamientos tóxicos y a fomentar relaciones basadas en la honestidad y la integridad. ¿Qué significa la falta de responsabilidad? La falta de responsabilidad implica evadir las consecuencias de las propias acciones y no asumir el papel activo en la resolución de los problemas que uno mismo ha causado. Este comportamiento puede ir desde no cumplir con las obligaciones personales hasta culpar a otros por las situaciones adversas que uno mismo ha generado. La irresponsabilidad no solo afecta a quien la practica, sino que también tiene un impacto directo en las personas que deben lidiar con sus resultados. Ejemplos de falta de responsabilidad incluyen no cumplir con los compromisos. Cuando alguien se compromete a hacer algo, pero no lo cumple, dejando que los demás asuman el trabajo o las consecuencias de su omisión. Evadir el enfrentamiento de problemas propios. En lugar de abordar un conflicto o error de manera directa, la persona opta por ignorarlo o poner excusas, esperando que el problema se resuelva por sí solo. Culpar a los demás. Cuando alguien se niega a asumir su responsabilidad por un problema y decide echarle la culpa a otros, a las circunstancias o a factores externos. No asumir las consecuencias de los errores. Eludir la rendición de cuentas, especialmente cuando una persona comete un error y no está dispuesta a aprender de él o a corregirlo. ¿Por qué toleramos la falta de responsabilidad? A veces toleramos la falta de responsabilidad porque no queremos causar conflicto o simplemente no sabemos cómo manejar la situación de manera efectiva. También puede ser que, en ciertas relaciones, como con familiares o amigos cercanos, tendemos a ser más tolerantes y a permitir ciertos comportamientos con la esperanza de que las personas cambien. El miedo al rechazo o al malestar de los demás nos puede llevar a permitir que otros se desentiendan de sus obligaciones. Otras razones por las que toleramos la falta de responsabilidad incluyen por miedo a la confrontación. Muchas veces evitamos enfrentar la irresponsabilidad de otros porque no queremos generar un conflicto, incluso cuando está afectando nuestra paz interior. Por compasión excesiva. Si alguien cercano a nosotros comete un error, sentimos empatía y, a veces, evitamos responsabilizarlos por completo, pensando que solo necesitan un poco más de tiempo o comprensión. Por la falta de límites claros. Si no hemos establecido límites en nuestras relaciones, podemos tolerar conductas irresponsables por desconocimiento de cómo poner límites de manera respetuosa pero firme, por expectativas poco realistas. Creemos que todos deberían ser responsables como lo somos nosotros, y a veces toleramos la irresponsabilidad esperando que con el tiempo cambien, sin darnos cuenta de que esto no siempre sucede. El impacto de la falta de responsabilidad en las relaciones y en ti mismo. La falta de responsabilidad,
cuando se vuelve recurrente, puede crear un ambiente tóxico de dependencias y frustraciones. Si alguien constantemente evade sus responsabilidades, te verás obligado a tomar el control de las situaciones que no te corresponden, lo que genera un desequilibrio emocional y te lleva a sentir que tus necesidades no son respetadas. A largo plazo, esto puede generar resentimiento, ya que no solo te estarás encargando de tareas ajenas, sino que también sentirás que tus propios problemas y prioridades no son reconocidos ni valorados. Algunos efectos de la falta de responsabilidad incluyen frustración y agotamiento. Si te ves en la posición de tener que resolver problemas que no son tuyos, puede desgastarte emocional y físicamente. Pérdida de confianza. La irresponsabilidad constante mina la confianza en las personas. Si alguien no asume su responsabilidad, puedes llegar a sentir que no puedes contar con esa persona, lo que afecta la relación. Desbalance en las relaciones. Las relaciones se basan en la reciprocidad y el respeto mutuo. La falta de responsabilidad por parte de una persona puede hacer que la otra parte sienta que está sola en la relación. Sentimiento de victimización. Cuando alguien no asume sus errores, te hace sentir como si fueras una víctima de las consecuencias de sus acciones, lo que genera una sensación de injusticia. ¿Cómo manejar la falta de responsabilidad con sabiduría estoica? El estoicismo nos enseña que debemos aceptar la realidad tal como es y centrarnos solo en lo que podemos controlar. No podemos obligar a los demás a ser responsables, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante su falta de responsabilidad. El estoico no es un mártir que asume las cargas de los demás sin cuestionarlo. Al contrario, establece límites claros y actúa con sabiduría para proteger su bienestar sin dejarse arrastrar por las acciones irresponsables de otros. Algunas estrategias para manejar la falta de responsabilidad incluyen establecer límites firmes. No tengas miedo de señalar la irresponsabilidad de los demás. Si alguien constantemente evade sus responsabilidades, es tu derecho poner límites claros y comunicar que no cargarás con las consecuencias de sus acciones. Entiendo que estás pasando por dificultades, pero esto es algo que debes resolver tú mismo. Delega de manera consciente. Si en algún momento debes asumir responsabilidades ajenas, hazlo de manera consciente y no por obligación. Asegúrate de que, cuando decidas intervenir, sea por una causa justa y no por una carga emocional que te desgastará. Puedo ayudarte, pero también necesito que asumas parte de la responsabilidad. Fomenta la autorreflexión. Ayuda a las personas a entender la importancia de asumir sus propios errores. Un enfoque estoico es ayudar a los demás a ser conscientes de sus acciones, invitándolos a reflexionar sobre cómo pueden corregir su comportamiento. ¿Qué crees que podrías hacer para resolver esta situación por ti mismo? Acepta lo que no puedes cambiar. Si la falta de responsabilidad de otros no cambia, aprende a aceptar que no puedes controlar a los demás. Lo único que puedes controlar es cómo decides actuar frente a ello. Si la irresponsabilidad de alguien afecta gravemente tu vida, quizás debas reconsiderar si vale la pena seguir invirtiendo tiempo y energía en esa relación. ¿Te has sentido alguna vez sobrecargado por la falta de responsabilidad de alguien más? Es importante recordar que las personas son responsables de sus propias vidas y decisiones. Si te encuentras tomando más responsabilidad de la que te corresponde, es hora de reconsiderar cómo te relacionas con esa persona y, lo más importante, cómo te cuidas a ti mismo. Asumir nuestras propias responsabilidades y establecer límites claros es esencial para vivir una vida estoica, equilibrada y en paz con nosotros mismos.
No te sientas culpable por alejarte de aquellos que eluden su deber. Tu bienestar debe ser siempre tu prioridad. Al final del día, la falta de responsabilidad de los demás no debe ser una excusa para que pierdas tu paz y bienestar. Como seres humanos, todos cometemos errores, pero lo que realmente define nuestra dignidad es nuestra capacidad de asumir nuestras acciones y sus consecuencias. Si alguien se niega a hacerlo, no tienes por qué cargar con el peso de su irresponsabilidad. El estoicismo nos enseña que nuestra serenidad depende de lo que podemos controlar, y las acciones de los demás no están dentro de eso. Recuerda que establecer límites claros es un acto de amor propio y respeto hacia ti mismo. No te sientas culpable por alejarte de personas que constantemente eluden su responsabilidad. A lo largo de tu vida, aprenderás que no puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes decidir cómo te relacionas con ello. Si una persona no está dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos, tú no estás obligado a cargar con su peso. Hazlo con compasión, pero también con firmeza. Finalmente, la verdadera libertad viene cuando aprendes a decir no a lo que no te beneficia, sin culpa ni arrepentimientos. Elige rodearte de personas que te respeten, que asuman sus responsabilidades y que compartan tus principios. En ese proceso estarás construyendo una vida más virtuosa, más alineada con tus valores y, sobre todo, más en paz contigo mismo. Recuerda que defender tu bienestar no es egoísmo, es el primer paso para ser la mejor versión de ti mismo. Ahora tengo una pregunta para ti.